Hola, el día de hoy vamos a ver el entorno de Photoshop. Es por ello que vamos a ver el archivo. Si tenemos, podemos dar clic en archivo o presionar nuevo u abrir. No, en este caso solo vamos a crear un nuevo documento. Es por ello que vamos a hacer clic en nuevo o en abrir archivo nuevo. ¿Sí? Y vamos a ver los parámetros que nos da por defecto Photoshop. En este caso voy a utilizar píxeles porque voy a hacer un documento de 1080 por 1080. Si es para una foto de tamaño cuadrado, voy a aumentarle los píxeles a 300. El color o el modo de color siempre va a ser RGB, ya que estará en pantalla. El fondo será transparente. Trataremos de evitar utilizar las opciones avanzadas y creamos el documento. Previamente colocamos un nombre al archivo, puede ser antes o después, no hay ningún problema, pero siempre recuerden aplicarle ese nombre. Y finalmente creamos el archivo. Este archivo tiene los elementos básicos de dibujo. Si se dan cuenta, cada dibujito de la parte izquierda tiene una función específica conforme a lo que designe el dibujo. Y ello nos puede ayudar en Photoshop. En la parte superior, en donde estaban las barras de herramientas como archivo, edición, guardamos nuestro documento con el nombre que tenemos. Tenemos imagen, ajustes de imagen, niveles, curvas, intensidad, filtros, cuando tengamos una imagen en pantalla, contraste, colores automáticos, el tamaño de la imagen, y ahí podemos cambiar a píxeles para que esté del mismo modo cuando iniciamos. También tenemos el tamaño del lienzo, ¿sí? El tamaño del lienzo y el tamaño de imagen son muy diferentes, por ende el tamaño de imagen solo será de la imagen y el lienzo será de nuestra hoja editable. Ahora vamos a crear una nueva capa. En capa seleccionamos nueva o directamente podemos ir en la parte superior también a nueva capa. Para visualizar la capa podemos seleccionar o deseleccionar el ojito y automáticamente se visualiza. Ahora voy a utilizar la herramienta pincel, voy a cambiar el tamaño del pincel y voy a escoger cualquier tipo de pincel que tenga por defecto en mi programa de Photoshop. Voy a realizar un dibujo muy esquemático de un pequeño cubo, ¿sí? Y puedo coger el color que nos agrade más. En este caso yo estoy seleccionando el rojo. Voy a crear nuevas capas como lo están viendo en pantalla. Cambio el color de igual manera como lo ven en pantalla, para luego cambiar el pincel. ¿Sí? Es importante que yo me ubique en una capa en la que deseo dibujar para que los elementos que yo estoy realizando no se combinen y estén en capas independientes. Recuerden que podemos visualizar las capas o no seleccionando el ojito o volviendo a seleccionar el ojito. La capa se pone de manera invisible. Voy a dibujar este cubo y voy a hacer un dibujo muy libre del elemento, utilizando más herramientas, más pinceles. Voy a buscar un pincel que sea de pasto. Me parece que tengo una pluma en la parte superior y voy a empezar a agregar elementos de color amarillo con ello. Luego voy a tratar de dibujar unas pequeñas nubes solamente es un pequeño dibujo libre y algunos elementos al costado de gotas. Y con ello termino el dibujo abstracto que tengo aquí. Puedo este elemento crearlo en capa también, generar una carpeta independiente, ¿sí? Para crear una nueva capa está al lado de la herramienta borrar en la parte inferior de la ventana de capas. Y ahora voy a cargar una foto, abrir, tengo mi fotografía, ¿sí? Voy a guardar el archivo como Photoshop editable PSD
y voy a seleccionar la herramienta varita mágica. Con Shift, si no se seleccionó todo, me acerco con Alt y el scroll y presiono Shift para seleccionar todos los elementos que yo deseo eliminar. Solamente seleccionaré esos elementos con mucho cuidado, cerciorándome que no voy a tocar elementos que quiero dentro de mi fotografía. En caso tuviese esos elementos, presionamos la herramienta Alt o Control y automáticamente se va a deseleccionar esos elementos que no queríamos realizar. Para poder borrar todo lo que no se tiene en pantalla, selección, invertir, y de esta manera invertimos el elemento y luego hacemos clic en Control J. Cerrar, realizar una copia del elemento. Cabe resaltar que no es exacto, hay algunos elementos que todavía hay que corregir. Y luego vamos a colocarlo en una carpeta, ¿sí? Vamos a introducir y no vamos a visualizar la carpeta para poder utilizar la segunda opción, que es la herramienta pluma, P Enter, ¿sí? Y vamos a dibujar el contorno de nuestro vivienda. Entonces, en caso nos equivoquemos, no sea correctamente el trazo que realizamos, podemos hacer clic en Control Z y podemos corregir ese trazado. Una vez que nosotros contorneemos toda nuestra vivienda, vamos a hacer clic en Control D. No se preocupen si no sale bien el elemento pasto, ya que con la herramienta tampón nosotros podemos corregir ello. Ahora vamos a seguir haciendo clics hasta finalmente cerrar el dibujo. Vamos a presionar Control D y luego vamos a invertir o crear una copia con Control J. Creamos la copia y vamos a buscar un cielo apropiado para nuestra composición. Y luego de escoger la fotografía, guardamos en nuestra carpeta para finalmente abrir el documento en Photoshop o la fotografía y poder colocarla en nuestra mesa de trabajo. Una vez que nosotros escogemos archivo, abrir, y cargamos el elemento con la herramienta dibujo, vamos a desbloquear el elemento primero y con la herramienta mover la posicionamos en nuestra mesa de trabajo. Nos va a salir en una capa nueva. Si presionamos Control T podemos editar el elemento, ¿sí? Presionamos Enter para poder posicionar la capa debajo de nuestro dibujo inicial. Y ahora, para modificar algunas cosas, vamos a utilizar la herramienta tampón. Vamos a colocar el primer pincel, modificamos el pincel y vamos a hacer clic en Alt para copiar y empezar a duplicar el pasto. Para copiar el elemento presionamos Alt, hacemos clic y finalmente pasamos el mouse por donde queremos que nuestro pasto se copie. Cabe resaltar que la herramienta Tampón Clonar clona lo que nosotros queremos que se clone, en este caso el pasto, ¿sí? Es una herramienta muy didáctica para hacer una alusión
de que este elemento continúa más arriba y así evitamos crear o generar que en realidad sea cortado. Es por ello que se debe modificar el tamaño de la pluma para tener más precisión en ello, solamente con ciertos golpecitos, ¿sí? Siempre recuerden que para clonar lo que está en la parte inferior se debe presionar Alt, clic y finalmente podemos clonar diferentes elementos. En caso nos hayamos confundido, Control Z y ya está. Donde sale la cruz significa que eso es lo que nos está clonando, ¿sí? Porque nosotros tenemos el elemento que se clona y abajo de ello hay una cruz que nos permite saber de dónde es que está clonando. Una vez que nosotros terminemos con ello, vamos a dar unos últimos retoques en ambos lados. Para finalmente ir a la capa del cielo, hacer clic en Control T y podemos observar cómo con ambas herramientas hemos logrado eliminar el fondo. Ahora, si deseamos, el cielo lo podemos transformar o deformar en clic derecho y nos permite mover los nodos de un lado hacia el otro para tener una versión más libre de nuestro cielo. Ahora vamos a agregar elementos como árboles. Los árboles estarán en PNG. Para ello tenemos que cerciorarnos que la fotografía o el elemento esté en ese formato. Guardamos el elemento y luego vamos a abrir y movemos nuestro archivo hacia nuestra mesa de trabajo. Automáticamente se va a crear una capa, Control T, y podemos mover el árbol sin ningún problema. Vamos a generar diferentes copias. Clic derecho, copiar el elemento, ¿sí? Podemos cambiar el color en imagen también, el contraste o N cosas. Y una vez que editamos ese elemento, podemos generar varias copias, como había dicho previamente, hacer tal vez un poco más pequeño y vamos generando más copias del elemento y así sucesivamente, como vemos en pantalla. Luego de que terminamos de editar estos árboles, empezamos a crear carpetas en la parte inferior de la vista de capas o del apartado de capas, y así nosotros podemos ver la diferencia entre editar todo el fondo incluyendo los árboles o solamente el cielo. El cielo también puede cambiarse de color, puede tener diferentes contrastes o podemos dejarlo tal cual está. Depende del diseñador la propuesta que tenga para que este se genere de otra manera. Entonces, una vez que hemos terminado todo ello, de cerciorarnos de que los árboles están, podemos utilizar filtro cámara raw, ¿sí? Que es una extensión de Photoshop para editar las luces o las sombras del elemento. Finalmente, con eso terminaríamos la parte de edición de las fotos y nosotros ya podríamos editar cualquier imagen o vivienda, ¿sí? Con un fondo. También podemos utilizar el desenfoque gaussiano en filtro y ahí tenemos una gama de filtros interesantes que nos podrían ayudar. Eso sería todo. Muchas gracias por mirar el video.